video de hoy les daré unas recomendaciones de cómo elegir los componentes de tu computador para la tarea que quieras realizar, tanto para jugar como edición, producción, para hacer directos, trabajar, entre otros, para que tengan en cuenta en qué componentes mayormente tienen que invertir adquiriendo el mejor rendimiento en la tarea que ustedes quieran, donde les hablaré de los 7 componentes principales de tu computador, su función principal y las recomendaciones en las tareas anteriormente mencionadas. Si te gusta este tipo de videos, no olvides de dejar tu like, igualmente suscribirte, me ayudaría bastante. Seguirme en todas mis redes sociales que las tienes en la descripción. Sin nada más que decir, comencemos con el video. El procesador, básicamente el cerebro de tu computador. Como dice su nombre, es el encargado de procesar todos los datos y controlar a la mayoría de componentes, con un aspecto bastante diminuto, el cual no refleja su verdadera potencia la que puede llegar a tener, existiendo 2 empresas principales en la fabricación de este componente, AMD e Intel, donde en un video ya los comparamos, por si quieren ir a ver el video. Los procesadores tienen muchísimas características que definen su rendimiento, pero en general una buena CPU se encargará de trabajar en todas las aplicaciones de tu computador, por lo cual si quieres un buen rendimiento para cualquier multitarea, sea editar videos o incluso fotos, hacer directos en la plataforma que más te guste, trabajar en lo que tú quieras, producir música, entre otros, es muy importante tener un buen procesador, ya que si no, probablemente estas tareas no se realicen de la forma más eficiente. Lo recomendable en la actualidad para ejecutar estas multitareas, o igualmente conocido a veces como tareas básicas, es tener una CPU con una buena cantidad tanto de núcleos como de hilos, ojalá mínimo 4 y 4. Igualmente una frecuencia decente, una buena litografía, una arquitectura, entre otras características. Por lo cual no se puede designar solo con estas características principales, ya que todas afectan en su rendimiento, pero sí se puede ver como lo más general o principal. Si quieres procesadores de entrada, o sea, procesadores de gama baja que sean bastante económicos y pues con una mayor posibilidad para tu bolsillo, sin tener que gastar una gran cantidad de dinero, para estas multitareas te puede servir un i3 9100F, un Ryzen 3 3200G, un i3 10100F o incluso un Ryzen 3 3100. Cumplirán este trabajo de una buena forma, pero aún así su rendimiento no va a ser el mejor, por lo menos en todos los aspectos. Yo tengo un i3 9100F y en general en estas multitareas va bastante bien, aunque en algunos casos queda un poco corto y podría ser mejor tener un mejor procesador, por lo menos más para la edición o temas por el estilo, pero en general está bien por lo menos para iniciar. Ahora, si quieres realizar esta tarea de una mejor forma sin ningún problema o sin grandes problemas, recomiendo optar por procesadores con más núcleos e hilos y características mejores, como el i5 10400F, el Ryzen 5 2600, el Ryzen 5 3600 o incluso un i5 11400F, entre muchos más, los cuales te podrían ayudar a que tengas un mejor rendimiento y las tareas sean de una forma más eficiente ejecutadas. Y por último, si quieres algo más superior, puedes optar por procesadores de gamas más altas, como un Ryzen 7, un Ryzen 9, un Intel Core i7, un i9, entre otros. Cabe recalcar que entre mejor sea su rendimiento, pues obviamente va a ser más caro este componente, en la mayoría de casos, siendo esta última gama, o sea la gama más alta, pues la más cara dentro de todo. Igualmente existen procesadores como los Intel Xeon, los cuales son bastante económicos si los compras en lugares como AliExpress, y dan un rendimiento en este caso específico pues bastante bueno, si hablamos de las multitareas, por lo cual es una opción bastante viable si es que no quieres gastar mucho dinero, porque son de verdad muy económicos, por un buen rendimiento. Eso sí, se calientan bastante, por lo cual probablemente tengas que comprar algún disipador para que las temperaturas no lleguen tan altas. De todas formas, la CPU no se enfoca solo en las tareas básicas, ya que igualmente son importantes en otros aspectos, como a la hora de jugar, por ejemplo, aunque en este caso toma mayor protagonismo la tarjeta gráfica, que veremos en unos minutos. Pero de todas formas, una buena tarjeta gráfica necesita un procesador que esté a su nivel, ya que si no, se generará un cuello de botella impidiendo el real rendimiento que podría llegar a tener esta tarjeta gráfica por problemas con el procesador. Y esto se verá reflejado en los FPS del juego, que probablemente no llegues a lo que se podría esperar como máximo. Por si acaso, si quieren ver un poco mejor qué es el cuello de botella
más explicado y de una mejor forma, lo invito a ver mi video que se lo estaré dejando por acá donde hablo de él. Igualmente, los procesadores pueden tener gráficos integrados, pero su rendimiento en comparación a las tarjetas gráficas pues es bastante bajo. En Intel, los procesadores con gráficos integrados, o sea, sin una F al lado del nombre, tienen un rendimiento muy bajo, corriendo juegos muy livianos a FPS dentro de lo que cabe, pues decentes, pero es muy bajo. En los procesadores de Ryzen con gráficos integrados, o sea, una G al lado del nombre, el rendimiento ya es bastante aceptable, dando la posibilidad de poder jugar una gran cantidad de juegos, en su mayoría competitivos, a buenos FPS, aunque de todas formas está limitado. Y bueno, en este ámbito, si hablamos de procesadores más dedicados para jugar, más que una buena cantidad de núcleos e hilos, se necesitan frecuencias más rápidas, más veloces, ya que entre más alta sea, de una mejor forma funcionará con respecto a la tarjeta gráfica. Además que la mayoría de juegos con 4 o 6 núcleos está bastante bien y no se necesita más. Por lo cual, si quieres dedicarte a jugar, es más importante invertir en una buena tarjeta gráfica que en un procesador. Eso sí, que hay que tener en cuenta que el procesador igualmente debe ser más o menos bueno para trabajar de una buena forma con la tarjeta gráfica. Una CPU de gama baja bastante buena para realizar estas tareas de jugar podría ser un i3 10100F, un Ryzen 3 3100 o hasta un Ryzen 3 3300X, entre otros procesadores, donde podrás colocar tarjetas gráficas como una RTX 2060 sin tener grandes problemas y con un buen rendimiento en conjunto. En gama media y alta, en Intel puede ser un i5 10600K o un i7 10700K. En Ryzen, un Ryzen 5 5600X, un Ryzen 7 3700X o procesadores por el estilo. E igualmente los que mencionamos anteriormente, teniendo la posibilidad de poder colocar gráficas muy potentes en la actualidad, como una RTX 3070 o 3080 sin grandes problemas. Ya que vimos el procesador, ahora vayamos a ver el segundo componente. Estoy hablando de las tarjetas gráficas, dedicada esencialmente para el procesamiento de datos con el video e imágenes en nuestro monitor. Sin ella básicamente no se podrá observar nada en tu pantalla. Todas las imágenes que ves en el monitor, sea de los gráficos de un videojuego, como lo que escribes en un Word, la tarjeta gráfica obtiene estos datos que le envía el procesador y los transforma en información visual, o sea, es bastante importante. Igualmente, esta no es su única función, ya que es el componente prácticamente más importante a la hora de jugar. Y sí, si hablamos de tareas básicas, no es necesario tener una gráfica potente ni nada por el estilo. Claro está que cada modelo de tarjeta gráfica tiene diversas características que hacen que éstas adquieran un rendimiento, pero normalmente en multitareas es más importante el procesador y otros componentes. Aunque de todas formas hay algunas aplicaciones las cuales trabajan con los gráficos. Normalmente son aplicaciones encargadas a la edición y diseño, pero para que el trabajo sea eficiente en estos casos pues se necesitan tarjetas gráficas bastante potentes. Por lo cual, para la gente que no tiene grandes presupuestos, y más si lo vemos en la actualidad, es más normal y viable utilizar el procesador para estas multitareas. Así que bueno, bastaría con tener una gráfica pues bastante normalita para poder realizar cualquier multitarea de una buena forma, ya que el trabajo más pesado se lo lleva el procesador. Gráficas como la GT 710, la GT 1030 o hasta una RX 550, y si quieres hasta puede ser gráficos integrados de tu procesador, podrían ejecutar esta labor bastante bien. Al final es un acompañamiento. Ahora, si hablamos de jugar, en este componente recae el mayor peso como mencioné anteriormente. Una tarjeta gráfica con un buen rendimiento determinará si te corre o no un juego. Igualmente que el procesador tiene diversas características que definen su rendimiento, lo cual no veremos en detalle por lo menos en este video. Si quieres jugar juegos poco exigentes o igualmente conocidos como juegos competitivos, o sea estoy hablando de Fortnite, Valorant, League of Legends, CSGO, entre otros juegos, con una GPU de entrada pues va a cumplir este rendimiento bastante bien, como una GT 1030, una RX 550, una RX 570, GTX 1050 Ti o hasta una GTX 1650, pues va a estar bastante bien para cualquiera de estos juegos, en gráficos bajos, medios o incluso en algunos casos en alto. Podrás jugar en resolución 1080p probablemente a 60 fps bastante bien, igualmente acompañado de una CPU pues que
pueda ir a su nivel. Si quieres jugar juegos más exigentes como el GTA V, The Witcher 3, Control, entre otros juegos, los cuales exigen un poco más de rendimiento porque tienen gráficos más altos y otras características, pues se necesitará una GPU más potente de gama media, como podría ser una GTX 1650 Super o cualquier GTX 1660, RX 5500 o hasta una RTX 2060, para poder jugar de una buena forma estos juegos en gráficos medios altos en resolución 1080p o en algunos casos un poco más alta, a 60 FPS sin grandes problemas. Igualmente, como mencioné, acompañado de un buen procesador. Ahora, si quieres jugar juegos del momento, muchos más exigentes, como por ejemplo el Battlefield 5, el Assassin's Creed Odyssey, God of War, entre muchos más, ya necesitarás una GPU que cumpla con su exigencia, probablemente de gama alta, como una RTX 2070, 2080, una RTX 3070 o alguna por el estilo, para poder jugarlo en resoluciones bastante buenas, o sea, de 1080p o incluso a veces 2K o hasta 4K a buenos FPS. Cabe recalcar que por no tener una gráfica tan potente no es que no puedas jugar estos juegos, pero quizás no puedas jugarlo a gráficos de lo más alto o a una tasa de FPS alta. Lo que yo recomiendo, si es que quieres algún juego en específico y tienes visto una gráfica, es buscar en internet algunos benchmarks o su nombre de la gráfica con el procesador que tú quieras, y ahí podrás verlo de una mejor forma, por lo menos a cuántos FPS te va a correr el juego que tú quieres y su rendimiento en general. Ahora, como tercer componente tenemos las memorias RAM, donde se nos almacenará temporalmente los datos de los programas que estés utilizando en el momento. Cada vez que apagues el computador, estos datos se eliminarán, pero tranquilo, que esto no significa que vayas a perder todos tus datos, ya que cualquier archivo, sea de un video, foto, etcétera, es guardado en tus almacenamientos. Cuando se apaga el computador, se eliminan los archivos en la memoria RAM, pero de las aplicaciones que se estaban usando en el momento. Así que cualquier cosa que tengas guardada, sea un video, como mencioné anteriormente, están bastante seguras en tus almacenamientos. Por ejemplo, cuando abres una pestaña en Google, la memoria RAM actúa en este elaborador guardando este dato en el momento. Al apagar el computador, este dato se eliminará. Para ejecutar multitareas, este componente es muy pero muy importante. Tener una buena cantidad de memoria RAM trabajando a una buena velocidad permitirá realizar cualquier tarea que tengas propuesta en la aplicación que tú quieras. Lo óptimo para ejecutar estas multitareas es mínimo tener 16 GB de memoria RAM, aunque con 8 puede funcionar, pero la verdad no es tan positivo. Por lo menos en mi caso he tenido tanto 8 como 16 GB de memoria RAM y se nota una buena diferencia en la mayoría de estos aspectos de multitareas, y recomiendo mucho más tener 16 GB, ya que se realiza todo lo que tú quieres, por decirlo así, de una forma más fluida. Ahora, si buscas hacerlo de una forma más profesional, con 32 o 64 GB de memoria RAM, pues vas a estar bastante bien. Siempre, claro, viendo que tus componentes soporten esta cantidad. Igualmente, la frecuencia de la memoria RAM es bastante importante. Lo óptimo en la mayoría de casos es tener memoria RAM con 2666 MHz, 2933 MHz o si quieres 3200 MHz o más, dependiendo de lo que soporte tanto tu placa madre como el procesador. Y bueno, existen otras características de la memoria RAM como la latencia, pero en general las que mencioné son como las más importantes. Ahora, si nos vamos al ámbito de jugar, igualmente la memoria RAM es importante, pero en este caso ya con 16 GB de memoria RAM está sobrado, está bastante bien en la mayoría de juegos, por lo cual al poseer mayor cantidad pues no vas a notar una gran diferencia, o casi no vas a notar la diferencia en el rendimiento reflejado en los FPS del juego. Ahora sí, en la mayoría de casos hay algunos juegos los cuales necesitan un poquito más de memoria RAM o están como al límite con los 16 GB, lo digo por ejemplo con el Warzone, pero bueno, muy pocos juegos son así, la verdad. E igualmente, si vas a jugar, ojalá sea en Dual Channel, o sea, 2 módulos de memoria RAM, ya que te podrá entregar un mejor rendimiento en los juegos si optas por 2 en vez de 1. Por ejemplo, existe un aumento de FPS al poseer 2 por 8 GB a comparación de 1 de 16 GB. Al final las características son las mismas, tanto de cantidad o probablemente la frecuencia, pero al repartirse el trabajo entre 2 en el primer caso, su rendimiento aumenta reflejado en los FPS del juego. El cuarto componente es la placa madre, o igualmente conocido como la motherboard. El lugar donde la mayoría de tus componentes estarán conectados. En ella se conecta tanto el procesador como la tarjeta gráfica, la memoria RAM, entre otros componentes. Básicamente, ella no afecta en el rendimiento,
o no directamente, por lo cual se pueden elegir diversos modelos dependiendo de tus componentes y lo que quieras hacer. Hasta se puede ahorrar un poco de dinero en esta para invertir en otros componentes para el rendimiento que tú quieras. Esta placa madre tiene muchísimas características, tanto formatos, conexiones, compatibilidades, drivers, entre otros. Pero por lo menos lo más destacable y en lo que hay que fijarse es en la compatibilidad, más específicamente del procesador con la placa madre, o sea que posean el mismo socket o zócalo de la CPU. Por ejemplo, en Intel, si buscamos algún procesador y vamos a la página oficial, en productos compatibles, nos dirá todos los chipsets compatibles con respecto a la CPU que quieras. En estos momentos les dejaré en la pantalla algunos chipsets o placas madres compatibles con algunos procesadores tanto de Intel como AMD. Además de esto, las placas madre tienen muchas más características, como soportes de la frecuencia de la memoria RAM, conexiones, entre otras cosas. Por lo cual recomiendo que si quieres comprar una placa madre, puedes revisar un poquito de todas estas características y lo que te puede entregar en comparación a otras. Y obviamente que sean compatibles con tus componentes. Luego de esto tenemos el quinto componente, los almacenamientos. En ellos recaerá guardar todos los archivos que descargues e instales en tu computador, tanto videos, imágenes, aplicaciones, juegos, etc. Al igual que los otros componentes, tienen varias características, desde cantidad de almacenamiento, transferencia de datos, entre otros. Aquí conocemos los discos duros o HDD, que son mayormente conocidos y utilizados en los computadores. Igualmente existen los SSD o SSD M.2, con una mayor velocidad a comparación de los HDD. En general, afectan más en la carga de archivos y velocidad en que estos se inician, en vez de rendimiento como tal, tanto en aplicaciones como en los juegos. Por lo cual, directamente no aportará un rendimiento superior tener un HDD o un SSD en comparación, pero sí una mayor velocidad a la hora de iniciar estos archivos e igualmente velocidad de escritura y lectura de datos. Por ejemplo, al iniciar el sistema operativo de Windows, en comparación es mucho más rápido un SSD que un HDD, teniendo una gran diferencia. En los juegos igualmente no existe una diferencia de rendimiento, aunque como se mencionó, en el SSD probablemente la aplicación o el juego se inicie mucho más rápido y probablemente la carga de texturas en algunos casos pueda ser igualmente más veloz, pero esto no significará un aumento de FPS ni nada por el estilo. Por lo cual, si quieres almacenar una gran cantidad de archivos o juegos, recomiendo los discos duros, ya que son más económicos que los SSD y puedes optar por grandes cantidades de almacenamiento. Ahora, si quieres iniciar aplicaciones de una forma más rápida, juegos o hasta tu sistema operativo, es recomendable tener un SSD. Probablemente gastes una mayor cantidad de dinero por la misma cantidad de almacenamiento, pero a comparación de un disco duro, cualquier aplicación, archivo, video, foto, de lo que sea, se abrirá de una forma más rápida. Por ejemplo, yo tengo 1 TB de HDD para guardar videos, aplicaciones, juegos, entre otros, mientras que solo tengo 120 GB de SSD para el Windows y otras aplicaciones que cotidianamente utilizo, para que inicien de una forma más rápida. Nuestro penúltimo componente es la fuente de poder, el componente que entregará la energía necesaria para que nuestro computador funcione de una forma correcta. Existen dos tipos de fuente de poder, certificada y genérica. Ya tengo un video donde comparé estos dos tipos por si quieren ir a verlo, pero en resumen, recomiendo comprar una fuente de poder certificada, ya que entregará algunas características que una genérica no puede, como una mayor seguridad y otros aspectos. Ahora, lo que hay que fijarse en general en las fuentes de poder es en su potencia, o sea, la energía que nos entregarán, ya que esta será la que nuestros componentes pues van a necesitar. En general, para componentes de gama baja o gama de entrada, como vimos hace unos minutos, con 400, 450 o 500 watts con certificación 80 plus, está bastante bien y probablemente no sea necesaria una mayor cantidad. Esto depende mucho de la energía que necesiten tus componentes, pero al ser de gama baja pues no deberían gastar mucha energía, así que en general esta cantidad de energía pues está bastante bien. Para gama media con 550 o 600 watts está bastante bien. Y para asegurarse yo lo recomiendo, aunque en algunos casos puede ser que pues esté de sobra y no se necesite tanto, pero ahí depende mucho. En gama más alta con 650 o 700 watts está bastante bien, pero en algunos casos dependiendo de tus componentes, como dije, probablemente se necesiten mayores potencias, por lo cual recomiendo investigar un poco y ver más o menos cuánto es el consumo que tienen tus componentes. Normalmente el procesador y la tarjeta gráfica son los que más consumen, los otros componentes la verdad pues no es mucho en comparación. Ahora, en marcas puedo recomendar EPHA, Thermaltake, Gigabyte, Be Quiet, Cooler Master, entre otros.
los cuales pues son marcas bastante confiables y bastante buenas en general. Y finalizando, nuestro último componente es el gabinete, o igualmente conocido como torre, case, caja, como le quieran decir, el lugar en donde todos nuestros componentes se albergarán. Tengo un video en el cual explico de cómo elegir un gabinete por si quieren ir a verlo, pero bueno, aquí le hago un pequeño resumen. Básicamente son 3 características que uno se tiene que fijar para elegir un gabinete. Primero, que tanto el formato de la placa madre sea compatible con el de gabinete, o sea que este último tenga un formato mayor o igual al de la placa madre, y que las dimensiones tanto del disipador como el de las tarjetas gráficas no sean más grandes de lo que soporta el gabinete, ya que si no van a haber ciertos problemas con compatibilidades y tamaños. Como segundo punto, que tenga un buen sistema de ventilación, que tenga incluido o que se le pueda llegar a incluir una buena cantidad de ventiladores, tanto por la parte frontal, trasera y lateral, para que exista una buena circulación de aire. Esto podrá ayudar a tener unas buenas temperaturas en tu computador y que no se acumule una gran cantidad de polvo, lo cual influirá directamente en el rendimiento de tus componentes y que este no disminuya con el tiempo. Y por último, la última característica o lo que se deben fijar es en el diseño del gabinete, que ojalá sea de tu agrado, que te guste. Este es el último punto y es más personal. Es por esto que bueno, para elegir un gabinete recomiendo en su mayoría ver los primeros 2 puntos y luego puedes ver el que más te guste tanto por diseño o como se vea. Y bueno, en estos momentos les estaré dejando algunos gabinetes que se ven bastante bien tanto por el diseño como la ventilación, siendo la mayoría, si es que no todos, de formato TX. Así que bueno, si es que no saben qué gabinete elegir, pues ahí les dejo algunos para que puedan ver. Por si acaso, cualquier componente que quieran cotizar o ver, pueden ir directamente a la página de Solo Todo, ver los precios más económicos, características y temas por el estilo, por lo menos aquí en Chile. Así que eso serían mis recomendaciones y el video de hoy. Sé que es bastante largo o más largo de lo normal, pero espero que les sirva y los pueda ayudar para elegir los componentes de su PC dependiendo de la tarea que quieran realizar. Así que espero que les hubiera gustado el video. No olviden de dejar su like, ya que pues tomó bastante esfuerzo hacer este video, e igualmente suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción. Sin nada más que decir, espero que estén muy bien. Me despido, yo, BenjaPS07. Adiós, nos vemos.